También es cierto que para el hígado no hay absolutamente ninguna medicación, ninguna. Quiero decir que ustedes sabrán, por las típicas hepatitis, bueno, antes había unas hepatitis virales mucho menos agresivas que las que hay ahora, y para ello no hay ninguna medicación. No es como, no está afectado por un microorganismo y que con un antibiótico podemos matar y curar, sino que no hay medicación posible para él. Solamente, pues yo recuerdo los niños que padecen estas hepatitis víricas, pues tipo A, pues le mandaba el médico muchísimo reposo y una alimentación muy suave. Después de estar un tiempo prudencial, esto ya se iban marchando esas manifestaciones que daba, pues cansancio, pues el color amarillo de los ojos, etcétera, etcétera, y ese niño se daba por pasado ese proceso o curado. Tiene el control de los músculos, por ello es padre del corazón, según medicina natural. El corazón evidentemente es un músculo potentísimo y muy cualificado. Según la potencia del hígado, así tenemos el funcionamiento del corazón. Por tanto, el hígado es padre o controla a corazón y pericardio, que es la membrana que lo rodea. El corazón se alimenta de la sangre que llega limpia del hígado. Una vez limpia es cuando la manda a ese corazón. Podemos decir que el hígado es depurador de la sangre. Ahí reside el metabolismo proteico. Tiene el control de la circulación de la sangre. Tiene el control, o la inmensa mayoría, del control enzimático. Es el gobernador del sistema digestivo. Por tanto, digamos que es el director de los ácidos del cuerpo. Su hora de máxima actividad es de 1 a 3 de la madrugada. Esa es su mayor hora de actividad. Por eso algunos pacientes míos, aunque no creo que me vean ahora, pero ya se lo digo a ustedes, yo les digo que cenen muy temprano. Cenen muy temprano, antes de las 9:30 de la noche o de las 9 de la noche. Y una cena muy suave. Yo les digo que una cena de mendigo. ¿Por qué? Porque eso seguramente el hígado se lo va a agradecer y posteriormente el cuerpo entero. Porque si nosotros normalmente cenamos muy fuerte y tarde, ¿qué ocurre? Cenamos, por ejemplo, a las 10 de la noche, a las 10:30 o a las 11, como solemos acostumbrar. Y encima de una forma bien copiosa. ¿Por qué? Porque hemos llevado un día muy duro, estamos muy relajados y la persona pues tiende a estar ya más relajado, pues, sentarse en su mesa y ponerse como el Kiko, ¿no? Bien. Una vez que hacemos esa cena copiosa, lógicamente eso va a tardar en hacer una digestión y que ese intestino pues, absorba todos los nutrientes. Lógicamente, para absorber tiene que estar en ese sistema digestivo o en esa parte de ese intestino mucha mayor cantidad de sangre para absorber precisamente esos nutrientes que hemos tomado por boca. Llegando casi a ese horario fundamental, que es a la 1 de la madrugada. A esa 1 de la madrugada la sangre, o casi más de un 60%, se recopila en el hígado, se almacena. ¿Para qué? Para que el hígado la depure. Y posteriormente, a la siguiente hora, bueno, ya hablaremos también, perdónenme, sobre los horarios energéticos del organismo, órgano por órgano. Entonces, si de 1 a 3 es un horario de hígado, máxima actividad de hígado, de 3 a 5 de la madrugada es la hora del pulmón, donde esa sangre limpia, completamente limpia, va a estar en mejores condiciones para absorber toda la energía positiva, que es, en definitiva, es el aire, más capacidad para captar oxígeno y luego pues, poder hacer todas las reacciones químicas propias de los metabolismos del cuerpo. Es una víscera excretora y una fábrica de sustancias. Un cansancio, o un agotamiento, mejor dicho, voy a discernir entre agotamiento y cansancio porque agotamiento se refiere a un tema muscular, cuando hacemos mucho trabajo físico, muscular, por tanto, es más parte de hígado. Un cansancio, cuando decimos me encuentro cansado, es un término que nosotros damos más bien a un tema funcional de corazón. Tiene un control de la tensión arterial. Entonces, estas son las características de la víscera, del hígado.
Entonces, ¿por qué decimos que la solución está en ese hígado, por una alteración o por una deficiencia, bien por constitución, bien porque nosotros hemos maltratado a ese hígado pues, con alimentaciones, con un género de vida inapropiado, pues unas ingestas de tóxicos, como es alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, que una persona con alergia, por definición, decimos que tiene una insuficiencia, no, una alteración en ese hígado, en su función. ¿Y esto por qué se puede producir? Pues por muchísimas causas, por constitución, por un cambio de temperatura, por demasiado viento, porque ese hígado flojito, digamos así, pues usa mucho trabajo en calentar a toda la sangre. Entonces ahí se alteran mucho todas las mucosas y unido a otros ambientes como es la sequedad en esas mucosas de entrada, pues ya estamos cultivando al terreno para que como mínimo ese terreno esté más de una forma deficitaria y así el alergeno entre. Entonces, ante un hígado o una persona con un hígado deficiente, no va a permitir cualquier estímulo, tanto físico como químico como psíquico. Entonces, en ese sentido, si decimos, podemos decir que este hígado ante su deficiencia o ante su flojedad, bien por constitución o por la causa que hemos dicho antes, en el hígado están, para que me entienda, digamos que está el metabolismo proteico más importante. Entonces los anticuerpos, que son las células que defienden al cuerpo ante agentes extraños, son proteínas. Entonces, si está el metabolismo proteico en hígado, esto va a dar que ante un primer estímulo, pues hay algunas células, digamos como fotógrafas, ¿no? Pues viene una persona extraña, hacemos una fotografía y automáticamente esta célula va a la fábrica y enseña, digamos, a los jefes: mire usted, este fulanico o este agente es extraño que ha causado ciertos trastornos en la puerta de entrada. Automáticamente este hígado o el jefe pues va a reciclar o va a formar anticuerpos precisamente contra estas personas que han venido de fuera. Entonces, si un hígado o esa fábrica es pequeñita o está muy machacada, digamos así, no va a tener la capacidad de respuesta con la suficiente celeridad como para prevenir estos ataques o estos ataques secundarios. Por eso decimos que es fundamental el tener en cuenta a este hígado y sobre todo sus deficiencias. Entonces, ¿cuál será el tratamiento? El tratamiento por medicina natural, a mí particularmente y a muchos de mis compañeros, de 5 a 6 sesiones, o con mucho un mes, estos episodios alérgicos desaparecen por completo, simplemente tonificando ese hígado. Amén de eso, el hígado no solamente es una víscera, sino que para ello se necesitan unos buenos riñones. Y hoy en día, nadie tiene suficiente salud o nadie tiene unos suficientes buenos riñones como para ayudar a ese hígado. Digamos que, si antes decíamos que el hígado es el padre del corazón, decimos que los riñones son los padres del hígado, en la teoría de los 5 elementos, o de la forma en que la energía va de un órgano a otro, pero de una forma sincronizada. De tal manera que si yo le tengo que dar energía al siguiente de la lista, pero resulta que yo estoy flojo, pues mal puedo alimentar a la persona que viene detrás. En ese sentido, por tanto, necesitamos buenos riñones. Y entonces para ello no podemos cambiar la constitución de una persona, pero sí tonificar estos riñones y posteriormente tonificar ese hígado. ¿Cómo podemos ayudar a ese hígado, sobre todo? Pues una alimentación muy suave,
Suave significa unas proteínas muy suaves y sobre todo comida verde. Muchas verduras y muchas frutas, todo de color verde. Y cuanto más jóvenes, mejor. Tipo brotes, ¿no? Como los que nacen en primavera, esa alimentación verde, esa es la mejor. Después también sería fundamental animarse, ¿no? Animarse y ser un poquito más alegre y sobre todo también tonificar un poquito corazón para no estar nerviosos. Como decía, una persona que ayer concretamente vi en la consulta que una constitución de un positivo menor. Positivo menor significa que su constitución es un hígado deficiente, digamos, o flojo por naturaleza, y unos riñones también bastante débiles. No así que un bazo y un páncreas muy fuerte y un estómago también muy fuerte. Entonces esta persona venía con un dolor fuerte en esta zona, en el centro del pecho, y que se le irradiaba hasta la espalda. Entonces venía como si le hubiesen clavado una flecha y hubiese traspasado todo el tórax y hubiese salido la flecha por detrás. Entonces tenía un dolor muy fuerte, muy brusco ahí, y se venía a reflejar exactamente ahí, a nivel de un punto que se llama Sindó, que viene a estar al lado de la apófisis espinosa de la dorsal quinta. Entonces, una persona muy nerviosa decía que era un dolor que no le dejaba respirar, que le cargaba mucho la espalda, como si llevase un gran peso. Entonces yo le pregunté, lógicamente, bueno, hice algunas pruebas para descartar cualquier episodio anginoso, o sea, que mereciese más urgencia. Entonces yo le pregunté un poco por su vida y sus hábitos y alcohol y esas cosas, y evidentemente, pues, tenía una pequeña alteración o una pequeña deficiencia en su hígado. Por tanto, ese corazón no recibía suficiente energía, de tal manera que está muy susceptible a todo. Son personas muy irascibles, que ante cualquier estímulo, pues siempre intentan dar una respuesta mayor. Eso se llama histérico. Histérico no es por un término peyorativo, sino que ante cualquier estímulo, ya sea positivo o negativo, una alegría, pues lo celebran con una alegría desmesurada, y una mala noticia, pues exactamente igual, pero en el otro sentido. Entonces, eso da que también sean personas muy nerviosas, pues con este tipo de dolores, impacientes, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije que eso era un tema que yo le podía quizá ayudar, pero que era más de su género de vida, también de su alimentación y de ciertos hábitos que vamos a comentar, que están en la mente de todos, para intentar ser un poco más romántico con su hígado y que su hígado posteriormente fuese un poquito más romántico con él, porque estos episodios le ocurrían con cierta frecuencia. Entonces yo le dije que él podía hacer una cosa, y es que esperase a Semana Santa. Y entonces él casi se enfadó un poco, porque me decía que cómo iba a esperar hasta Semana Santa. Entonces yo recuerdo cuando era pequeño que en algunas zonas de la provincia de Teruel, algunos pueblos, por la ruta del tambor, había algunos penitentes, personas que salían en esas procesiones de Semana Santa, con el torso y la espalda desnudo, y con un látigo, de tal manera que durante el trayecto se arreaban unos latigazos que la espalda, lógicamente, estaba chorreando sangre, sangraba de una forma, pues, yo para mi edad que yo tenía, escalofriante, de tal manera que me llegó a impactar. Yo preguntaba a las personas que, pues el Señor, ¿por qué se hacía eso? Entonces me impactó, e incluso, pues les llegué, me daba pena,
Entonces, ahora comprendo de mayor que no es... Bueno, ellos tenían sus razones y eso es una cosa que muy bastante nuestra. De tal manera que yo ahora comprendo eso un poquito más, ¿eh? Y esta persona, bueno, estas personas no lo sé, pero digo en general que hay muchas personas que por la actividad o por su género de vida o su forma de ser o por su propia filosofía van a cargar mucho su corazón porque muchas veces hay conflicto entre ellas mismas, en el sentido que muchas veces entre lo que una persona tiene que hacer o le gustaría hacer y lo que hace realmente, ahí se produce un espacio que hay que ver muchas cosas. Esas cosas normalmente le van a perjudicar más que a beneficiar. Y esas sensaciones no es una cosa científica, porque no se puede medir, pero evidentemente afectan mucho al cuerpo. Entonces, esas sensaciones le van a afectar a algún órgano o alguna víscera o alguno de sus meridianos por definición, porque están ahí, ¿eh? Entonces, estas personas durante todo el año, estoy hablando de estas personas penitentes que se hacían penitencia, durante todo el año pues tendrían su conducta de tal manera que una vez al año, sobre todo a finalizar el invierno y el principio de la primavera, se cargaban demasiado, de tal manera que se hacían una auténtica sesión de acupuntura o de medicina natural, que consistía en sangrar precisamente toda la espalda. Entonces, ellos se daban estos latigazos precisamente haciendo sangrar toda esta zona. Esta zona corresponde a vejiga e intestino delgado. Y dentro de estos meridianos, incluso vaso gobernador, todos estos meridianos tienen unos puntos, en vejiga se le dicen puntos Yu, para tratamientos crónicos, para que ustedes me entiendan. Entonces, al sangrar estos puntos, ahora pues nosotros hacemos normalmente ventosa, ¿eh? Al tratar estos puntos descongestionan o liberan de esas cargas sensoriales recibidas anteriormente, descargan a los órganos y a las vísceras. Entonces es curioso cómo estas personas se hacían su autocuración, digamos así. También podemos hacer alguna relación, el por qué, pues muchas veces nosotros nos damos con el puño en el pecho, ¿no? Ha sido culpa mía, mea culpa mía. Entonces es una forma de tranquilizar el pecho, tranquilizar el corazón. Entonces, en ese sentido, yo a esta persona yo le decía que esperásemos si quería a Semana Santa. Entonces, ese hubiese sido el mejor tratamiento. ¿Para qué? Lógicamente, primeramente para quitarte este dolor y también que nunca más viniese. Porque al salir en público, pues él ya se hubiese reconocido, hubiese cambiado un poquito su forma o su género de vida y ajustar un poquito más su pensamiento con su gusto. Lógicamente, esta persona se quedó muy sorprendida cuando en aproximadamente 15 minutos, tonificando un poco algún órgano y haciendo ventosa en otros sitios, pinchando después para regular, por último, se fue muy agradecido y muy contento. Pero mi pregunta es si él habrá entendido el mensaje. Y hablando sobre mensajes, yo espero que ustedes lo hayan entendido también. Y aprovecho, pues como siempre, para despedirme y darle las gracias por su atención.